En el funeral de mi padre, el silencio era tan denso que parecía pesarte en el pecho. Estábamos en una catedral enorme en Chicago, rodeados de la élite del mundo de la logística, pero mi cuñada Camila no estaba allí para llorar, estaba allí para reclamar el trono. Le arrebató el micrófono al sacerdote antes de que terminara la última oración. Su voz fue aguda, cortante, atravesando el aire solemne cuando anunció que mi hermano Esteban era oficialmente el nuevo director general de nuestro imperio de $600 millones. Sonreía, buscando aplausos entre los bancos, y entonces ocurrió. Un sonido retumbó por los altavoces de alta gama, una carcajada seca, fuerte, muy clara, que venía directamente de la dirección del ataúd de mi padre. No era un fantasma, era una grabación, pero el terror que se dibujó en la cara de mi hermano era muy, muy real. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad me estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encanta saber quién forma parte de esta comunidad. Para entender por qué mi padre se estaba riendo desde la tumba, hay que retroceder unos 10 minutos. Esteban y Camila estaban tratando aquel funeral como si fuera una gala. No estaban de luto, estaban haciendo contactos, estrechando manos con una urgencia que rayaba en lo obsceno. Yo los observaba desde la primera fila, sintiendo cómo cada apretón de manos era un insulto más a la memoria de mi padre. Esteban estrechaba manos con los miembros del consejo, aceptando condolencias por un puesto que aún ni siquiera había empezado a ejercer. Camila señalaba los vitrales de la catedral y susurraba cómo quedarían en la nueva oficina ejecutiva, como si ya estuviera redecorando un espacio que no le pertenecía. A mí me miraban como si fuera parte del mobiliario, un jarrón más entre las flores del altar. Recuerdo que mi madre murió cuando yo tenía 8 años, una enfermedad rápida, cruel, que se la llevó en cuestión de meses. Después de eso, mi padre se convirtió en todo para mí: padre, madre, mentor, refugio. Me enseñó a leer balances antes de que aprendiera a maquillarme. Me llevaba a los almacenes los sábados. Me sentaba en su regazo mientras revisaba contratos. Me explicaba por qué cada decisión importaba. Esteban, en cambio, prefería quedarse en casa jugando videojuegos. Decía que el olor a diésel le daba dolor de cabeza. Mi padre nunca lo forzó. Quizás ese fue su primer error, o quizás fue su forma de probar el carácter de cada uno desde el principio. Ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que mi padre siempre supo exactamente quiénes éramos. Solo estaba esperando el momento adecuado para demostrarlo. Esteban se inclinó hacia mí durante el funeral, acomodándose una corbata que costaba más que mi alquiler mensual. El olor de su colonia era empalagoso, demasiado dulce para un funeral, demasiado ostentoso para un momento de duelo. Me susurró al oído con esa voz que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. No te preocupes, Verónica, te encontraremos un hueco en el sótano. Alguien tiene que encargarse del papeleo mientras los adultos manejan el negocio. Sonrió con esa suficiencia que había perfeccionado durante años de práctica. Me llamó obrera, una simple secretaria glorificada. Creía que era intocable porque era el hijo mayor, el heredero designado por la biología. Pensaba que la sangre en sus venas era una tarjeta de crédito sin límite, un pase VIP hacia un futuro que no había construido. Yo no lloré, no grité, no le rogué respeto ni le recordé las 1000 veces que había salvado sus proyectos del desastre. Solo sentí como una calma fría, casi clínica, me recorría el cuerpo como agua helada bajando por mi columna vertebral. Era la calma que precede a la tormenta, ese silencio eléctrico antes de que caiga el primer rayo. Crucé la mirada con Pedro, el jefe de gabinete de mi padre, el hombre que había sido la columna vertebral de la empresa durante 40 años. Tenía 63 años, el cabello completamente blanco y unos ojos que habían visto nacer y morir imperios. En su mano, casi invisible entre los pliegues de su traje negro, sostenía un pequeño control remoto. Le hice un gesto leve con la cabeza, apenas un movimiento que nadie más habría notado. Esa era la señal que habíamos acordado 3 días antes, en la penumbra del despacho de mi padre, mientras el mundo aún no sabía que todo estaba a punto de cambiar.
Pedro se levantó con la dignidad de un general entrando en batalla. Sus pasos eran lentos pero decididos, resonando contra el mármol de la catedral como un metrónomo marcando el ritmo de lo que estaba por venir. Caminó hacia el fondo de la iglesia sin mirar a nadie, con la espalda recta y la cabeza alta. Cerró discretamente las pesadas puertas de roble, esas puertas centenarias que habían visto bautizos, bodas y funerales de la élite de Chicago durante generaciones. El clic del cerrojo resonó en el silencio repentino como el disparo de una pistola de salida. Algunos invitados se removieron incómodos en sus asientos. Camila frunció el ceño confundida. Esteban miró hacia atrás con irritación, como si aquel gesto fuera una molestia menor en su gran día de coronación. Pedro apuntó el mando al enorme proyector que habían instalado detrás del altar para el video del elogio fúnebre. Originalmente, ese proyector iba a mostrar un montaje de fotografías familiares. Mi padre sonriendo en Navidad, mi padre cortando la cinta de un nuevo almacén, mi padre con sus nietos en brazos. Pero ese video había sido reemplazado la noche anterior. Pedro pulsó el botón de play con la misma precisión con la que había ejecutado miles de órdenes durante 4 décadas. La pantalla cobró vida, pero no era un montaje de recuerdos familiares felices. Era mi padre, Roberto Varela, sentado en su escritorio de roble, mirando directamente al objetivo de la cámara con una intensidad que me hizo contener la respiración, aunque ya había visto el video docenas de veces. No tenía el aspecto sereno de los retratos póstumos que cuelgan en las salas de juntas. No había paz en sus ojos, ni resignación, ni la suavidad que la muerte suele conferir a los recuerdos. Tenía la expresión de alguien a punto de despedir a medio departamento, la mirada de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable y está listo para ejecutarla sin piedad. Su traje era el mismo que usaba en las negociaciones más difíciles: azul marino, corbata roja, gemelos de oro que mi madre le había regalado antes de morir. Ahí comenzó la carcajada. No era una risa de alegría ni de humor, era una carcajada seca, casi cruel, que retumbó por toda la catedral como un trueno. El sonido rebotó en los vitrales, en las columnas de mármol, en los techos abovedados. Congeló en su sitio a Esteban y Camila, como si alguien les hubiera echado agua helada. La coronación prematura había terminado antes de empezar. Estaba a punto de comenzar la auditoría más devastadora de sus vidas. Mientras la congregación clavaba los ojos en la imagen gigantesca del rostro de mi padre, que se endurecía en una expresión sombría después de que la risa se desvaneciera, mi mente se alejó de la catedral. Los sonidos se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Regresé a los lugares donde ese imperio realmente vivía, donde su corazón latía de verdad. No en las salas de juntas con mesas de caoba y café gourmet. No en las oficinas con vista al lago Michigan. No en las galas de caridad donde Esteban lucía su sonrisa de revista. El imperio vivía en patios ferroviarios helados a las 3 de la madrugada, en almacenes que olían a grasa y cartón, en cabinas de camiones que cruzaban el país mientras el resto del mundo dormía. Vivía en las manos callosas de los conductores, en los ojos cansados de los despachadores, en el sudor de los cargadores que movían el mundo un paquete a la vez, mientras Esteban se dedicaba a hacer relaciones en Ibiza, tomando champaña en yates con influencers que no sabían distinguir un manifiesto de carga de una servilleta. Yo estaba con los pies empapados en nieve sucia en un centro de distribución a las afueras de Detroit. El termómetro marcaba 15 grados bajo cero. Mis dedos estaban entumecidos dentro de los guantes, pero estaba allí, negociando con líderes sindicales furiosos para que la cadena de suministro no se detuviera en plena temporada navideña. Recuerdo la cara del representante sindical, un hombre llamado Marcus, con brazos como troncos y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Me miró con desconfianza al principio. Una mujer joven, bien vestida, hija del dueño. Seguro venía a dar órdenes desde su torre de marfil. Pero cuando me vio quitarme los tacones y ponerme botas de trabajo, cuando me senté con ellos en el comedor del almacén a comer la misma pizza fría que comían ellos,
Algo cambió en su mirada. Durante 10 años fui el fantasma dentro de la máquina, la mano invisible que arreglaba los frenos antes de que nadie supiera siquiera que estaban rotos. Aprendí a leer el lenguaje corporal de un conductor agotado, a detectar las señales de una ruta que estaba a punto de colapsar, a anticipar los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Mientras Esteban construía la marca en carreras de Fórmula 1, posando con modelos y pilotos famosos, yo estaba en una sala de crisis a las 4 de la madrugada, coordinando el desvío de 200 camiones porque un huracán había cerrado la autopista principal hacia Florida. Nadie me tomó fotos esa noche. Nadie publicó mi esfuerzo en redes sociales, pero 600 familias recibieron sus medicamentos a tiempo porque yo no dormí. Me perdí la boda de mi mejor amiga Carolina porque un cargamento de material médico se había quedado atascado en la aduana de Rotterdam. Eran respiradores, equipos de diálisis, medicamentos que varios hospitales europeos necesitaban con urgencia. La burocracia aduanera amenazaba con retrasarlo todo 2 semanas. 2 semanas que algunos pacientes no tenían. Pasé 48 horas al teléfono, alternando entre funcionarios holandeses, abogados internacionales y ejecutivos de hospitales desesperados. Cuando por fin liberaron el cargamento, Carolina ya era una mujer casada y yo ni siquiera había podido enviarle un mensaje de felicitación. Me llamó llorando, no de rabia sino de tristeza. «Te extrañé», me dijo. «Guardé un pedazo de pastel para ti». Ese pedazo de pastel llegó por correo una semana después, aplastado y seco. Lo comí sola en mi departamento, llorando por primera vez en meses. Pasé mi 25º cumpleaños encerrada en una sala de servidores, rodeada de pantallas que parpadeaban con códigos de error. Un ciberataque había tumbado nuestro sistema de rastreo en plena temporada alta. Cada minuto que el sistema estaba caído, perdíamos dinero y credibilidad. Los técnicos estaban agotados, algunos habían trabajado turnos de 20 horas. Yo me quedé con ellos, trayéndoles café, revisando registros, aprendiendo sobre la marcha conceptos de ciberseguridad que nunca había estudiado formalmente. Cuando finalmente reiniciamos el sistema a las 3 de la madrugada, alguien sacó un muffin de la máquina expendedora y le puso una vela encendida. «Feliz cumpleaños, jefa», dijo uno de los técnicos, un chico joven que se veía tan cansado como yo me sentía. «Gracias por quedarte». Ese fue el mejor regalo de cumpleaños que recibí ese año. Esteban, por cierto, estaba en Las Vegas celebrando una despedida de soltero. Ni siquiera me llamó. No hacía todo aquello porque amara el estrés, ni porque disfrutara del sacrificio. Lo hacía porque creía en una transacción que resultó ser una mentira. Me había convencido de que la competencia era una moneda, de que el esfuerzo era una inversión que eventualmente daría rendimientos. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, si me volvía lo bastante indispensable, si demostraba mi valor una y otra vez, el mérito acabaría pesando más que el apellido. Creía que mi padre eventualmente reconocería públicamente lo que yo aportaba. Creía que Esteban eventualmente maduraría y me vería como una igual. Creía que la familia eventualmente funcionaría como debería funcionar una familia. Llevaba el silencio como un uniforme porque en el mundo de la logística, dominado por hombres que habían heredado sus puestos de sus padres, si una mujer alza la voz es emocional, histérica, difícil de manejar. Pero si resuelve los problemas en silencio, sin pedir crédito, sin exigir reconocimiento, entonces es un activo valioso. Así que me convertí en el activo definitivo. Me volví tan eficiente que la gente olvidaba que existía hasta que algo salía mal. Y entonces, mágicamente, todos recordaban mi número de teléfono. Audité los costos de combustible línea por línea, contrato por contrato, descubriendo ineficiencias que llevaban años sangrando las ganancias. Optimicé las rutas de envío usando algoritmos que desarrollé con un equipo de ingenieros que contraté en secreto, sin pedirle permiso a nadie, porque sabía que Esteban vetaría cualquier gasto que no entendiera. Ahorré $12 millones en desperdicio operativo en un solo ejercicio fiscal.
12 millones que fueron directamente a las arcas de la empresa, que fortalecieron nuestras reservas, que nos permitieron sobrevivir cuando la competencia empezó a quebrarse durante la crisis económica. Nadie me dio las gracias. Nadie mencionó mi nombre en la junta de accionistas. El mérito, como siempre, fue absorbido por el apellido Varela como si fuera un derecho de nacimiento. Me repetía que eso era dignidad, que estaba pagando una deuda de gratitud con el apellido familiar, con el legado de mi padre, con la memoria de mi madre que nunca llegó a ver en qué se convertiría la empresa. Sin darme cuenta, yo misma había forjado mis propias cadenas. Cada sacrificio era un eslabón nuevo, cada noche sin dormir añadía peso, cada cumpleaños olvidado y cada boda perdida hacían las cadenas más gruesas, más difíciles de romper. Eslabones hechos de deber y obligación, de un amor mal entendido, de una lealtad que nadie me había pedido, pero que yo ofrecía compulsivamente. Creía que quedándome en las sombras demostraba nobleza. Pensaba que mi padre lo veía todo, que entendía que mientras Esteban era la mascota bonita que se exhibe en las ferias comerciales, yo era el motor que mantenía todo funcionando. Me decía que algún día él lo reconocería, que algún día me llamaría a su oficina y me diría las palabras que tanto necesitaba escuchar. Pero sentada en aquel banco de la catedral, viendo a Camila llevarse la mano al pecho como si fuera una viuda desconsolada, cuando en realidad estaba calculando el valor de las propiedades, comprendí de golpe una verdad que había evitado durante una década. Mi silencio no había sido una estrategia inteligente, no había sido paciencia ni sabiduría ni juego a largo plazo. Había sido un permiso por escrito, un documento firmado en blanco que les entregaba cada vez que tragaba un insulto, cada vez que dejaba pasar un comentario despectivo, cada vez que sonreía educadamente mientras Esteban se atribuía el mérito de mi trabajo. Al no exigir nunca reconocimiento, al no plantar banderas sobre mis logros, les había dado permiso explícito para borrarme de la narrativa. Les había permitido tratar mi trabajo como si fuera un recurso natural, algo que se puede explotar sin costo, algo que simplemente existe para ser consumido, algo que no necesita agradecimiento ni compensación, porque es infinito. Yo no era su socia, ni su colega, ni su igual. Era su infraestructura. Eran los cimientos invisibles sobre los que construían sus castillos de arena. Nadie le da las gracias a los cimientos de una casa por sostener las paredes. Nadie felicita a las tuberías por llevar agua, ni a los cables por llevar electricidad. Simplemente se asume que están ahí, funcionando en silencio, soportando el peso de todo lo visible sin quejarse. Y esa suposición, esa arrogante certeza de que yo siempre estaría ahí para arreglar sus desastres, fue su error fatal. Fue el error que los destruiría. Interpretaron mi silencio como sumisión, mi eficiencia como servidumbre, mi lealtad como debilidad. Creyeron que callaba porque era incapaz de hablar, porque me faltaba la fuerza o la inteligencia para defenderme. No entendieron que callaba porque estaba llevando la cuenta. Cada fiesta familiar perdida tenía una entrada en mi libro contable mental. Cada idea robada, cada proyecto secuestrado, cada vez que Esteban se atribuyó el mérito de un contrato que había cerrado yo con mis propias manos y mi propio sudor, todo quedaba meticulosamente registrado. Yo no solo trabajaba en silencio, estaba acumulando patrimonio en un libro contable que ellos no podían ver, una fortuna invisible hecha de pruebas, documentos, testigos y verdades que algún día saldrían a la luz. Y ahora, mirando el rostro de mi padre en esa pantalla gigante, su expresión seria después de aquella carcajada demoledora, supe con absoluta certeza que él también había estado llevando su propia cuenta. Durante años pensé que estaba ciego ante la incompetencia de Esteban, que el amor paternal le nublaba el juicio, que prefería la ilusión de un heredero perfecto a la realidad de un hijo mediocre. Pero me equivoqué. Mi padre había visto todo. Había visto a Esteban tratar la empresa como una alcancía personal, como una fuente inagotable de dinero para financiar caprichos cada vez más absurdos. Y me había visto a mí tratarla como un ser vivo que necesitaba protección, nutrición, cuidado constante.
Las cadenas invisibles que yo había forjado estaban a punto de romperse, y el sonido de cada eslabón al quebrarse iba a ser absolutamente ensordecedor. Para entender por qué, no sentí ni una pizca de culpa al ver a mi hermano sudar en aquella iglesia, con el pánico deformándole las facciones que siempre habían sido tan perfectas. Hay que retroceder 3 días en el tiempo. Mi padre llevaba muerto menos de 4 horas. El médico forense acababa de salir de la casa familiar, una mansión en los suburbios de Chicago donde mi padre había vivido solo desde que Esteban y yo nos fuimos. La casa todavía olía a él, a colonia de sándalo, a café recién hecho, a los puros cubanos que fumaba a escondidas aunque el cardiólogo se lo había prohibido. Yo estaba sentada en su estudio, rodeada de fotografías familiares, de trofeos corporativos, de libros de negocios que tenían sus anotaciones en los márgenes. Pedro estaba conmigo, en silencio, ambos procesando una pérdida que todavía no se sentía real. Pero Esteban y Camila no fueron a la casa. No fueron a la funeraria a hacer arreglos. No llamaron a los familiares para dar la noticia. Fueron directamente a la sede corporativa. Yo ya estaba allí cuando llegaron, habiendo ido desde la casa de mi padre, en cuanto me aseguré de que el cuerpo había sido recogido con dignidad. Estaba sentada en el despacho de mi padre junto a Pedro, rodeada de pantallas que mostraban gráficos de precios de acciones y notificaciones de nuestros socios internacionales. Tratábamos de estabilizar el mercado, de tranquilizar a los inversores que ya habían empezado a vender acciones por miedo a la incertidumbre. La muerte de un fundador siempre causa pánico, y nuestras acciones habían caído un 3% en las primeras 2 horas. Llamé personalmente a nuestros 3 socios más grandes, una empresa de transporte japonesa, un conglomerado alemán de logística y un fondo de inversión de Singapur. Les aseguré que la transición sería suave, que el liderazgo estaba preparado, que la empresa era más fuerte que cualquier individuo. Estábamos de luto, pero seguíamos trabajando, porque eso es exactamente lo que exige este negocio. Los camiones no se detienen porque alguien muere. Los paquetes no esperan a que termines de llorar. Entonces, se abrieron las puertas del ascensor privado y llegó el circo. Esteban entró primero, caminando con la arrogancia de un conquistador que acaba de tomar una ciudad sin resistencia. No vestía de negro, el color del luto, el color del respeto. Llevaba un traje azul marino brillante, probablemente italiano, probablemente hecho a medida, un traje que gritaba «dinero nuevo» y «mírenme» con cada costura. Su corbata era amarilla, casi dorada, un tono que habría sido inapropiado incluso en una fiesta de oficina. No preguntó cómo había muerto nuestro padre, no preguntó si había sufrido, si había dicho algunas últimas palabras, si había pedido vernos. No preguntó por los arreglos del funeral, por las flores que quería, por la música que le habría gustado. No preguntó por los empleados que habían trabajado con mi padre durante décadas y que seguramente estaban devastados por la noticia. Esteban caminó directo hacia el enorme escritorio de roble que mi padre había mandado hacer a mano 30 años antes, cuando fundó la empresa con un solo camión y un sueño. Ese escritorio había visto la firma de contratos que cambiaron la industria, había sostenido el peso de decisiones que afectaron a miles de familias, había sido el altar donde mi padre rezaba sus oraciones de trabajo cada mañana. Esteban pasó un dedo por el borde como si estuviera inspeccionando polvo en un mueble viejo. Su expresión era de disgusto, de desprecio por todo lo que ese escritorio representaba. «Esto se tiene que ir», dijo con la misma voz que usaría para hablar de una mancha en la alfombra. «Es demasiado rústico, demasiado anticuado, quiero vidrio, quiero cromo, quiero algo que diga visionario». Pedro cerró los ojos un momento y yo pude ver cómo sus nudillos se ponían blancos mientras apretaba los puños. Camila venía detrás de él, taconeando con urgencia sobre el mármol del piso, tecleando furiosa en su teléfono móvil de última generación. La pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto casi demoníaco. No estaba llamando a familiares para darles el pésame, no estaba coordinando con la funeraria, no estaba contactando al sacerdote ni a los músicos, ni a nadie que tuviera que ver con honrar la memoria de mi padre.
Estaba llamando a una diseñadora de interiores. La escuché pedir algo moderno, algo que diga poder, algo que borre todo rastro del viejo régimen. Usó esas palabras exactas, viejo régimen, como si mi padre hubiera sido un dictador del que había que purgar hasta el recuerdo. Hay que destripar todo este piso, anunció en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular, pero asegurándose de que todos la escucháramos. Huele a viejos y a diésel. Necesitamos una sala privada para reuniones exclusivas, una barra con barman de tiempo completo y quizá un helipuerto en la azotea. Esteban se merece una entrada como es debido. Pedro se levantó de su asiento con la dignidad de quien ha soportado demasiado durante demasiado tiempo. Su rostro estaba ceniciento, envejecido 10 años en las últimas 4 horas, pero todavía intentó ser la voz de la razón. Había conocido a Esteban desde que era un bebé. Lo había visto dar sus primeros pasos en estos mismos pasillos. Le había comprado su primer helado cuando Esteban tenía 5 años y su madre estaba demasiado ocupada en un evento social. Pedro carraspeó y explicó con paciencia de santo que teníamos una crisis de liquidez que gestionar inmediatamente. Explicó que las acciones seguían cayendo. Explicó que los conductores sindicalizados estaban preocupados por sus pensiones, que había rumores de huelga, que la estabilidad de la empresa dependía de cómo manejáramos las próximas 72 horas. Intentó explicar que este no era momento de hablar de decoración, sino de supervivencia. Esteban se rió. No una risa incómoda, ni una risa de nervios. Una carcajada genuina, burlona, que resonó en las paredes del despacho como un insulto a todo lo que ese lugar representaba. Literalmente, se rió en la cara de Pedro, del hombre que le había enseñado a atarse los cordones cuando tenía 4 años, del hombre que lo había llevado al hospital cuando se cayó de la bicicleta a los 7, del hombre que había cubierto sus primeras metidas de pata en la empresa para que mi padre no se enterara. Esteban miró a Pedro con una mezcla de desprecio y diversión, como si estuviera viendo a un animal de circo que había olvidado su lugar. «Tranquilo, Pedro», dijo, arrastrando las palabras con condescendencia. «Tú casi ni vas a estar aquí de todas formas. Necesitamos sangre nueva en este lugar. Gente joven, gente moderna, gente que entienda hacia dónde va el mundo. Tú ya eres noticia vieja, amigo. Considéralo tu aviso de despido. Tienes hasta fin de mes para recoger tus cosas». Vi cómo algo se rompía en los ojos de Pedro. No era solo la herida del despido, aunque 40 años de servicio merecían más que un despido casual entre risas. Era la confirmación de todo lo que siempre había temido, que su lealtad no significaba nada, que su sacrificio era invisible, que había dedicado su vida a una familia que lo consideraba desechable. Pero Pedro no lloró, no suplicó, simplemente asintió una vez, con una dignidad que Esteban nunca podría comprar con todo el dinero del mundo, y volvió a sentarse. Luego Esteban se giró hacia mí. Yo sostenía en las manos un montón de manifiestos de envío urgentes, documentos que necesitaban firma inmediata, contratos que vencían esa misma noche. Esteban me los arrancó de los dedos con un movimiento brusco y los tiró al suelo. Las hojas se esparcieron por el mármol como hojas de otoño, meses de trabajo desparramados sin ningún respeto. «Y tú, Verónica», dijo mi hermano, con un desprecio que le torcía la boca en una mueca cruel. «Necesitamos una cara de verdad para esta empresa, alguien con carisma, alguien que sepa hablar con la prensa, alguien que no parezca una bibliotecaria. Tú puedes quedarte para llevar los archivos y pedir el café. Se te da bien lo aburrido. Eres como una secretaria glorificada, ¿verdad? Solo mantén las luces encendidas mientras yo me gasto las ganancias». Camila soltó una risita desde el fondo de la oficina, sin levantar la vista de su teléfono, como si el insulto fuera un chiste particularmente gracioso. Esteban se sentó en la silla de mi padre, la silla que todavía conservaba la forma de su cuerpo, y puso los pies sobre el escritorio de roble. «Esta silla es bastante cómoda», concedió. «Quizá la conservemos, pero el resto tiene que irse». Pasaron la siguiente hora hablando de planes que habrían horrorizado a mi padre. Hablaban de liquidar la flota de camiones para comprar una villa en la Toscana,
porque el trabajo remoto es el futuro y no necesitamos oficinas físicas. Hablaban de vender los almacenes de distribución para invertir en criptomonedas, porque es el único activo que realmente importa. Hablaban de despedir al 40% de la fuerza laboral, porque la automatización se encargará de todo, aunque no tenían ni idea de cómo funcionaba la automatización ni cuánto costaba implementarla. Hablaban de desmantelar un legado de 50 años, de destruir todo lo que mi padre había construido con sus propias manos para financiar unas vacaciones permanentes disfrazadas de visión empresarial. Eran reyes de papel, monarcas de cartón que habían confundido la corona con el poder. Pensaban que el título de director general les daba automáticamente la autoridad, el respeto, la capacidad de liderar. No entendían que el poder real, el poder duradero, nace del respeto de la gente a la que diriges. Nace de las noches que pasas junto a tus empleados cuando hay una crisis. Nace de conocer los nombres de los hijos de tus conductores. Nace de recordar quién está enfermo, quién acaba de ser padre, quién necesita un adelanto de sueldo para pagar una emergencia médica. Y en 60 minutos de arrogancia desenfrenada, en una hora de desprecio y fantasías de grandeza, Esteban y Camila habían perdido hasta la última gota de ese respeto. Cada empleado que pasaba por el pasillo escuchaba fragmentos de su conversación. Cada secretaria, cada analista, cada gerente que entraba a hacer una pregunta salía con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia silenciosa. Yo no discutí con ellos. No les grité que estaban locos, que estaban destruyendo todo, que eran unos inconscientes jugando con el sustento de miles de familias. No les recordé las veces que había salvado sus proyectos del desastre, las noches sin dormir, los sacrificios invisibles. En lugar de eso, me agaché en silencio y recogí los papeles del suelo, uno por uno, con movimientos lentos y deliberados. Los ordené en un montón perfecto, alisando las esquinas dobladas, asegurándome de que cada documento estuviera en su lugar correcto. Mientras lo hacía, levanté la vista y miré a Pedro. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante pasó entre nosotros una conversación completa sin que se pronunciara una sola palabra. Vi fuego en sus ojos, una determinación que yo conocía muy bien porque la veía cada mañana en el espejo. Ese fue el momento exacto en que nació el plan. No con palabras, no con conspiraciones susurradas, sino con una mirada que decía, ya es suficiente. Ellos querían el título. Bien, podían quedarse con el título, enmarcarlo, colgarlo en la pared de su villa toscana. Pero estaban a punto de descubrir que la corona que estaban robando estaba hecha de plomo, no de oro. Y ese peso los arrastraría directamente al fondo del océano donde pertenecían. Esa misma noche, después de que Esteban y Camila se fueron a celebrar su victoria en un restaurante de 5 estrellas, Pedro y yo nos quedamos en la oficina. Abrimos la caja fuerte de mi padre, esa caja fuerte cuya combinación solo conocíamos 3 personas en el mundo. Dentro encontramos exactamente lo que mi padre nos había dicho que encontraríamos. Un sobre con nuestros nombres y un disco duro con el video que ahora estaba reproduciéndose en la catedral. Mi padre había grabado ese video 3 meses antes de morir, cuando los médicos le dijeron que el cáncer era terminal. No nos había dicho nada. Había seguido viniendo a la oficina, había seguido trabajando, había seguido observando. Y había planeado su última jugada maestra con la precisión de un maestro de ajedrez. En la pantalla de la catedral, el video no pasó a un montaje de días de pesca, ni de fiestas de cumpleaños, ni de vacaciones familiares en la playa. No se ablandó en una despedida entre lágrimas, en palabras de amor y perdón, en los clichés que uno espera de un mensaje póstumo. La imagen mostraba a mi padre recostándose en su silla de cuero, esa misma silla donde Esteban había puesto los pies 3 días antes, cruzando los brazos sobre el pecho con una expresión que habría hecho temblar a cualquier negociador experimentado. La cámara hizo un zoom lento sobre sus ojos y pude ver que no había suavidad en ellos. Tenían ese brillo duro, de pedernal, de acero templado,
La mirada de un hombre que ha enfrentado huelgas sindicales, colapsos de la cadena de suministro, recesiones económicas, traiciones corporativas y crisis de todo tipo durante 40 años sin parpadear. Mi padre carraspeó y el sonido rebotó en las paredes de la catedral como el golpe de un mazo sobre la mesa de un juez. La congregación contuvo la respiración colectivamente. «Esteban», tronó la voz grabada de mi padre llenando cada rincón del espacio sagrado. «Has pasado los últimos 10 años esperando este momento. Has estado esperando a que yo muriera para poder dejar de pedir permiso y empezar a gastar el capital sin supervisión. Siempre pensaste que mi generosidad era una señal de amor ciego, de debilidad paternal, de un viejo tonto que no veía la verdad. Creíste que cada vez que firmaba un cheque para una de tus ideas brillantes, te estaba avalando, te estaba dando mi bendición, te estaba diciendo que ibas por buen camino». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en el silencio absoluto de la iglesia. «Estabas equivocado». La imagen en la pantalla se encogió hasta una esquina, como si alguien hubiera apretado un botón en una presentación de PowerPoint. En su lugar, apareció una fotografía de alta resolución de una enorme hoja de cálculo. Las filas aparecían marcadas en rojo sangre, un rojo que gritaba peligro, un rojo que no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas. Era un libro mayor de pecados. Cada fila era una inversión fallida, cada columna era un sueño de grandeza convertido en pesadilla financiera, cada número rojo era dinero tirado al vacío. «Repasemos tu portafolio de inversiones», continuó mi padre con una voz seca, casi clínica, la voz de un auditor leyendo un informe devastador. Punto 1. El club nocturno en Miami Beach. Me dijiste que era una inversión cultural, una forma de posicionar la marca Varela en el mundo del entretenimiento de lujo. Costo total, $2.400.000. Estado actual, en bancarrota en 6 meses después de 3 demandas por violaciones del Código de Salud y un escándalo con sustancias ilegales. Punto 2, prosiguió mi padre, mientras la hoja de cálculo hacía zoom en la siguiente línea roja. El negocio de restauración de autos clásicos en Los Ángeles. Me dijiste que era tu pasión, que convertirías chatarra en oro, que los coleccionistas harían fila para comprar tus restauraciones. Costo, $1.800.000. Estado, liquidado como chatarra genuina, vendido por centavos al peso, después de que descubrieran que tus mecánicos no sabían distinguir un carburador de un alternador. La congregación estaba en silencio absoluto. Nadie tosía, nadie se movía, nadie siquiera parecía respirar. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado luchando contra el calor de tantos cuerpos. Punto 3. Continuó la voz implacable. Tus consultores de marca personal. Esa firma de relaciones públicas que supuestamente iba a convertirte en un influencer empresarial, un visionario de las redes sociales. Costo, $400.000 al año durante 3 años. Resultado, 200 seguidores en Instagram, la mitad de ellos bots rusos. Camila había dejado de señalar la arquitectura de la catedral. Ya no susurraba sobre helipuertos ni barras privadas. Miraba la pantalla con la boca entreabierta, viendo desfilar los números rojos como soldados en un desfile de la derrota. Pude ver cómo hacía cálculos mentales, sumando los millones desperdiciados, restándolos de la fortuna que creía tener asegurada. La expresión en su rostro era la de alguien que ve evaporarse un espejismo en el desierto, que descubre que el oasis era solo arena brillante. La gente me decía que te estaba malcriando, siguió mi padre desde la pantalla, con un tono que se había vuelto casi conversacional, como si estuviera contando una anécdota en una cena familiar. Amigos, socios, incluso tu propia madre antes de morir, me advertían que te iba a arruinar dándote todo lo que pedías. Decían que estaba creando un monstruo convencido de que todo se lo deben, un niño que nunca aprendería el valor del esfuerzo porque nunca había tenido que esforzarse. Pero se equivocaban, continuó mi padre, y una sonrisa fría cruzó su rostro en la pantalla. No te estaba malcriando, hijo, te estaba poniendo a prueba.
Estaba haciendo un estudio de viabilidad de tu carácter. Te di recursos prácticamente ilimitados para ver qué harías con ellos. Quería saber si construías algo duradero o si simplemente lo quemabas todo en una hoguera de vanidad. Quería ver si el niño de oro podía convertir el plomo en oro de verdad, como prometías en cada propuesta que me traías, o si solo pintarías todo de amarillo brillante y lo llamarías éxito mientras el mundo se reía a tus espaldas. Era la maldición del hijo dorado proyectada en pantalla gigante ante toda la élite de Chicago. El favoritismo percibido, los regalos excesivos, la indulgencia paternal que todos habían criticado durante años, todo revelado como una prueba elaborada, un experimento de décadas de duración. Mi padre no había sido ciego ante la incompetencia de Esteban. La había estado documentando meticulosamente, archivando cada fracaso, guardando cada recibo, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. Le dio a su propio hijo toda la cuerda que pedía, y Esteban se hizo el nudo alrededor del cuello con sus propias manos, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Reprobaste la prueba, Esteban», sentenció mi padre, y su voz era como el filo de una guillotina cayendo. «Reprobaste espectacularmente. No solo fracasaste en construir algo, fracasaste en mantener lo que otros habían construido. No solo perdiste dinero, perdiste la oportunidad de demostrar que eras más que un apellido». La hoja de cálculo desapareció de la pantalla, reemplazada de nuevo por el rostro de mi padre en primer plano. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido tristeza o podría haber sido satisfacción. Era imposible distinguirlo. «Pero hay algo que parece que has olvidado en medio de todas tus celebraciones prematuras y tus planes de grandeza», dijo, bajando la voz hasta un susurro que paradójicamente se sintió más fuerte que un grito. «Soy empresario, Esteban. He sido empresario desde antes de que tú nacieras, y los empresarios no regalamos capital sin papeles de por medio, jamás. ¿Te acuerdas de esos contratos estándar?», continuó mi padre casi con dulzura, «que Pedro te hacía firmar cada vez que te transfería dinero? Esos documentos que él te presentaba y tú firmabas sin leer mientras mirabas el reloj, ansioso por ir a gastar lo que acabas de recibir. Nunca los leíste, ¿verdad? Ni una sola vez. Estabas demasiado ocupado descorchando champaña para celebrar cada transferencia. Si los hubieras leído, si hubieras prestado atención a lo que firmabas como hace cualquier adulto responsable, sabrías algo muy importante». Mi padre sonrió en la pantalla, una sonrisa que enviaba escalofríos por la espalda, una sonrisa que no tenía nada de paternal ni de tierna. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua, la sonrisa de un cazador que finalmente tiene a su presa en la mira. «No eran regalos, Esteban», pronunció cada palabra como si fuera una sentencia judicial. «Eran préstamos, préstamos legalmente vinculantes contra tu herencia futura, y según mis cuentas, según las cuentas que mis abogados han verificado 3 veces, ya te la gastaste entera hasta el último centavo». La hoja de cálculo se desvaneció por completo. En su lugar apareció la imagen escaneada de un documento legal, nítido, inconfundiblemente oficial, con sellos y firmas y todo el peso de la ley impreso en cada línea. Al final del documento, en tinta azul que resaltaba contra el papel blanco, destacaba una firma grande, arrogante, con florituras innecesarias: Esteban Varela. Era la firma de alguien que nunca se había tomado en serio la burocracia, de alguien que firmaba donde le decían sin preguntar qué estaba firmando. Vi cómo mi hermano se inclinaba hacia adelante en el banco de la catedral, entornando los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si esperara que la imagen fuera una alucinación que desaparecería si miraba con suficiente intensidad. Pude identificar el instante exacto en que reconoció su propia firma. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La mandíbula se le abrió en una expresión de horror puro. Las manos empezaron a temblarle visiblemente, ese temblor que delata el pánico absoluto. «Hace 5 años», entonó la voz de mi padre desde los altavoces, llenando cada rincón de la catedral con su presencia incorpórea. «Necesitabas dinero urgente. Habías tenido un pequeño incidente en Mónaco durante el Gran Premio.
Un incidente que involucraba un yate alquilado, daños a propiedad privada y ciertas sustancias que mejor no mencionar en una iglesia. Necesitabas dinero para la fianza, para los abogados, para hacer desaparecer el problema antes de que llegara a los periódicos. Lo necesitabas rápido y lo necesitabas en silencio. Me llamaste a las 3 de la madrugada, llorando como el niño que nunca dejaste de ser, rogándome que te salvara una vez más. Y yo te salvé. Pero a cambio, firmaste este pagaré concesión de participaciones. La imagen del documento llenaba la pantalla, cada cláusula visible, cada palabra legible para cualquiera que quisiera verla. No lo leíste, continuó mi padre, porque la letra era demasiado pequeña y tú estabas demasiado resacoso para concentrarte. Pero déjame leerte la cláusula clave, la que debiste haber leído antes de estampar tu firma arrogante. El texto en la pantalla hizo zoom, ampliándose hasta que un párrafo específico ocupó todo el espacio. Estaba subrayado en amarillo fluorescente, imposible de ignorar, imposible de malinterpretar. Párrafo cuarto, sección B, leyó mi padre con la precisión de un abogado presentando evidencia ante un jurado. En caso de que la deuda total del prestatario con la empresa matriz supere los 6 millones de dólares estadounidenses, el prestatario acepta renunciar formal e irrevocablemente a todos sus derechos de voto y reclamaciones de herencia sobre la compañía Varela Logistics y todas sus subsidiarias. Además, dichas participaciones se transferirán de inmediato y sin compensación adicional a cualquier parte que salde la deuda pendiente en nombre de la empresa. El silencio en la catedral era tan absoluto que se habría escuchado caer un alfiler sobre el mármol del piso. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento de justicia cósmica. Mi padre hizo una pausa deliberada en el video, dejando que el lenguaje jurídico calara en todo el mundo, dejando que cada invitado, cada miembro del consejo, cada socio comercial, procesara exactamente lo que acababan de escuchar. El mes pasado, prosiguió finalmente, su voz tranquila pero implacable, tu deuda acumulada con la empresa alcanzó los $6.200.000 exactos. Técnicamente, legalmente, la empresa podría haberte demandado esa misma semana. Podríamos haberte embargado el departamento en Manhattan. Podríamos haberte quitado los autos, los relojes, la ropa de diseñador. Podríamos haberte dejado en la calle con lo puesto. Pero eso habría causado un escándalo público, habría dañado la reputación de la empresa, habría arrastrado el nombre Varela por el lodo de los tribunales. Así que buscamos otra solución. La pantalla cambió por última vez. Mostraba un comprobante de transferencia bancaria, un documento oficial de un banco suizo, con todos los sellos y verificaciones que hacen que un papel sea irrefutablemente legal. Monto de la transferencia, $6.200.000. Fecha, 3 semanas antes del funeral. Concepto, cancelación de deuda según contrato CB 2019-0847. Remitente, Verónica Alejandra Varela Mendoza. Mi nombre, mi dinero, mis 10 años de bonos de desempeño, de ahorros obsesivos, de vivir en un departamento modesto mientras mi hermano compraba penthouses, de conducir un auto usado mientras él coleccionaba deportivos. Todo lo que había acumulado en una década de sacrificio silencioso, invertido en un solo movimiento estratégico. Tú no heredaste la empresa, hijo, dijo mi padre, bajando la voz hasta un susurro que paradójicamente se sintió como un grito que hacía temblar los vitrales. La vendiste poco a poco, trago a trago, error tras error, firma tras firma, y tu hermana la compró. Ella no solo heredó este imperio, lo adquirió a precio de mercado, con su propio dinero, ganado con su propio sudor. Ella tiene tus acciones, ella tiene tu voto, ella tiene la silla en la que estás sentado ahora mismo y en la que no tienes ningún derecho a estar. Vi cómo Camila se giraba hacia Esteban con la velocidad de una serpiente que detecta una amenaza. La mirada en su rostro ya no era de amor ni de devoción ni siquiera de preocupación conyugal.
Era la expresión calculadora de una mujer que se da cuenta de que apostó todo su futuro a un caballo que ya han convertido en pegamento para sobres. Los engranajes giraban visiblemente detrás de sus ojos mientras recalculaba su posición, mientras evaluaba sus opciones, mientras buscaba la salida de emergencia más cercana. Empezó a gritarle allí mismo, en medio de la catedral, delante de 200 invitados que observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. «¡Me mentiste!», le siseó, con la voz quebrando el silencio sagrado como cristal rompiéndose. «Dijiste que ya estaba todo arreglado. Dijiste que el dinero era tuyo, que la empresa era tuya, que yo iba a ser la reina de todo esto. Me prometiste una vida que no podías darme». Esteban la ignoró completamente, como si su esposa se hubiera vuelto invisible de repente. Se levantó del banco a trompicones, casi cayéndose sobre la anciana que estaba sentada a su lado, y corrió hacia mí con la gracia de un borracho huyendo de un incendio. Tenía la cara pálida como la cera, perlada de sudor a pesar del aire acondicionado de la catedral, los ojos desorbitados con el pánico de un animal acorralado. Llegó hasta donde yo estaba sentada y me miró. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. Y por primera vez en toda mi vida no vi arrogancia en su expresión. No vi superioridad ni condescendencia ni ese desprecio casual que siempre me había dedicado. Vi pánico puro, el terror primitivo de alguien que ve su mundo desmoronarse y no sabe cómo detenerlo. Intentó cogerme de la mano, como hacía cuando éramos niños y tenía una pesadilla, pero di un paso atrás instintivamente. «Verónica», balbuceó con la voz temblorosa, irreconocible. «Esto es una broma, ¿verdad? Papá estaba enfermo. El cáncer le afectó el cerebro. No pensaba con claridad cuando grabó esto. Podemos impugnarlo. Podemos decir que no estaba en sus facultades. No puedes hacerme esto, hermanita. Somos familia. No puedes despedir a la familia. La sangre es más espesa que el agua. ¿Recuerdas? Mamá siempre decía eso. Mamá querría que nos mantuviéramos unidos». Usar a nuestra madre muerta como escudo, como herramienta de manipulación, fue el toque final que necesitaba para confirmar todo lo que ya sabía. No había redención posible para alguien así. No había profundidad a la que no estuviera dispuesto a descender para salvarse. Lo miré de verdad como no lo había mirado en años, y me di cuenta de algo profundo que cambió mi perspectiva para siempre. Durante años me había intimidado él y también su esposa. Caminaban con tanta seguridad, hablaban con tanta autoridad, ocupaban tanto espacio en cada habitación que entraban. Esteban era más alto que yo, más ruidoso, más visible. Camila era más elegante, más sofisticada, más presente en las redes sociales y en las páginas de sociedad. Juntos formaban un muro de confianza aparente que parecía impenetrable, pero ahora, de pie frente a mí, con su herencia arrancada de raíz como una mala hierba, con su futuro de rey convertido en humo, Esteban se veía pequeño, diminuto incluso. Parecía un niño disfrazado con la ropa de su padre, jugando a ser adulto, interpretando un papel que nunca había entendido. Comprendí entonces con una claridad cristalina que su poder nunca había sido real. Era prestado, alquilado, financiado con dinero ajeno y crédito que no le pertenecía. Toda su identidad era un servicio de suscripción pagado con el dinero de mi padre, una fachada elaborada que dependía enteramente de una fuente externa de fondos. Era como una mansión construida sobre arena, impresionante desde fuera pero esperando el primer temblor para derrumbarse, y la suscripción acababa de caducar definitivamente, sin la billetera que lo sostenía, sin el nombre de mi padre firmando cheques, sin el respaldo financiero que había dado forma a cada aspecto de su existencia. No quedaba ninguna persona real detrás de la máscara. Era la ilusión de poder contenida en un recipiente completamente vacío. Metí la mano en mi bolso de cuero negro, el mismo bolso práctico y sin pretensiones que usaba todos los días para ir a trabajar, y saqué un único sobre grueso. Era un sobre blanco, ordinario, sin ninguna marca distintiva. Pero dentro contenía el fin de un reinado que nunca había comenzado. No levanté la voz ni un decibel. No le sermoneé sobre justicia o karma o las consecuencias de sus acciones.
No le di el gusto de una escena emocional, de lágrimas o gritos o reproches acumulados durante una década. Simplemente extendí el sobre hacia él como quien pasa la sal en la cena, con la misma naturalidad, con la misma indiferencia práctica. «Esto no es una broma, Esteban», dije, y mi voz sonó firme y clara en el silencio de la catedral, sin temblor, sin emoción, tan profesional como cualquier comunicado corporativo. «Es una notificación de despido con efecto inmediato. Tu cargo de vicepresidente, que por cierto nunca ejerciste de verdad, ha sido eliminado de la estructura organizacional. Pedro ya ha desactivado tus tarjetas de acceso a todos los edificios de la empresa. Tus permisos en las cuentas bancarias corporativas han sido revocados. Tu correo electrónico corporativo será cancelado a medianoche». Esteban miró el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar, como si tocarlo pudiera hacerle daño físico. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. «Y dentro del sobre», añadí, manteniendo mi tono perfectamente neutral, «encontrarás un calendario detallado de pagos para los $200,000 que todavía le debes a la herencia de nuestra madre, que yo ahora administro como fideicomisaria única. Esa deuda sí es un regalo que te hizo papá hace años, pero tiene condiciones de pago que nunca cumpliste. Quiero el primer pago el día 1 del próximo mes. Son $33,000 mensuales durante 6 meses. No llegues tarde. Los intereses por mora están especificados en la página 4. Intentó hablar, pero no le salió ninguna palabra. Abrió la boca varias veces como un pez fuera del agua, buscando aire, buscando argumentos, buscando alguna forma de revertir lo irreversible. Se quedó allí plantado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, un rey sin reino, un emperador desnudo frente a toda su corte. A nuestro alrededor, los miembros del Consejo de Administración miraban sus relojes con una urgencia recién descubierta, deseando volver al trabajo, deseando alejarse de este espectáculo de humillación pública. Los socios comerciales se susurraban entre ellos, probablemente calculando cómo ajustar sus expectativas ahora que el liderazgo había cambiado tan drásticamente. Camila ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a su abogado de divorcios, calculando qué parte de los activos personales de Esteban podía reclamar antes de que los acreedores llegaran primero. El circo había terminado, pero no de la manera que los payasos habían planeado. Salir de la catedral aquella tarde se sintió completamente distinto a cómo se había sentido entrar esa mañana. Cuando llegué, caminaba encorvada bajo el peso del duelo, aplastada por la pérdida de mi padre, preparándome para ver coronar a un usurpador. Pero cuando salí, el aire de Chicago parecía más limpio, más fresco, como si una tormenta hubiera pasado y hubiera lavado la contaminación de la atmósfera. El sol de la tarde brillaba con una intensidad casi dolorosa, reflejándose en los charcos que había dejado una lluvia matutina que ya parecía pertenecer a otra era. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las bocinas, las conversaciones de los transeúntes, todo sonaba diferente, más claro, más nítido, como si me hubiera quitado tapones de los oídos que ni siquiera sabía que llevaba puestos. Pedro me esperaba junto al auto negro de la empresa, el mismo sedán alemán que había llevado a mi padre durante 20 años. Estaba de pie junto a la puerta trasera, que ya tenía abierta, con la espalda recta y las manos cruzadas frente a él como un soldado en posición de descanso. Durante 2 décadas había sostenido esa puerta para mi padre cada mañana y cada noche, con la misma devoción, con el mismo respeto silencioso. Hoy la sostenía para mí, y el gesto tenía un peso ceremonial que casi me hizo llorar. No dijo nada cuando me acerqué. No hacían falta palabras entre nosotros. La ligera sonrisa en su rostro, la primera que le veía desde que mi padre murió, lo decía absolutamente todo. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones. El caos había terminado. El orden se había restablecido. La empresa estaba en las manos correctas. Pasamos frente al almacén principal de distribución camino a la oficina central. Era un edificio enorme, del tamaño de varios campos de fútbol, con techos altos que brillaban bajo el sol de la tarde. Miré a través de la ventanilla el enorme letrero que decía Varela Logistics
en letras azules de 3 metros de altura. Vi los camiones alineados en los muelles de carga, docenas de ellos, esperando su turno para partir hacia todos los rincones del país. Vi a los trabajadores moviéndose como hormigas organizadas, cargando y descargando, escaneando códigos, haciendo funcionar la maquinaria invisible que mantiene al mundo moderno en movimiento. Durante una década, ver ese lugar me había aplastado con el peso del deber, con la responsabilidad de mantenerlo funcionando sin recibir nunca el crédito. Cada vez que pasaba por aquí, me preguntaba si valía la pena, si alguien además de mí entendía lo que costaba mantener todo esto en pie. Pero aquel día, mirando el almacén a través del cristal tintado, sentí algo completamente diferente. No era el peso del deber, ni la carga del sacrificio, ni la frustración del anonimato. Era el peso sólido, sereno, satisfactorio de la propiedad legítima. Era la sensación de mirar algo que te pertenece porque te lo ganaste, no porque te lo regalaron. Ya no era una carga impuesta. Era mío. Lo había comprado con noches sin dormir y cumpleaños solitarios, con bodas perdidas y vacaciones canceladas, con lágrimas que nadie vio y victorias que nadie celebró. Y ahora tenía el comprobante bancario que lo demostraba: $6.200.000 invertidos en la compra de mi propio destino. La mejor inversión que había hecho en mi vida. Mi teléfono vibró en el asiento a mi lado, sacándome de mis pensamientos. La pantalla mostraba una notificación de correo electrónico. El asunto decía: documentos de disolución matrimonial, caso Varela, Moreno. Camila había presentado la demanda de divorcio antes de que el cuerpo de mi padre estuviera frío en la funeraria. Deslicé el dedo sobre la pantalla y borré la notificación sin leerla. No era asunto mío, ya no. Luego entró una llamada. El identificador mostraba el nombre de Esteban con una foto de él sonriendo en alguna fiesta. Una foto que yo misma había tomado hace años en una Navidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Miré la pantalla durante 3 tonos, viendo su nombre parpadear, imaginando su voz suplicante al otro lado. Luego apreté el botón rojo y bloqueé el número permanentemente. No sentí culpa. No sentí remordimiento. No sentí la punzada de traición familiar que quizás debería haber sentido. Sentí eficiencia, la satisfacción limpia de eliminar una variable problemática de una ecuación compleja. Había eliminado el lastre muerto de la cadena de suministro de mi vida. Había cortado las conexiones que me arrastraban hacia abajo. Había optimizado mi existencia de la misma manera que había optimizado las rutas de envío de la empresa, eliminando lo innecesario, fortaleciendo lo valioso, maximizando la eficiencia del sistema. Esa noche, por primera vez en años que no podía contar, no me desvelé. No me quedé dando vueltas en la cama, preocupándome por qué desastre estaría causando Esteban, qué factura inesperada llegaría mañana, qué crisis tendría que resolver en silencio mientras él se llevaba el crédito. No revisé mi teléfono cada hora esperando malas noticias. No soñé con almacenes en llamas, ni con camiones perdidos, ni con contratos cancelados. Dormí profundamente, como no había dormido desde que era niña, como no había dormido desde antes de entender el peso que conllevaba el apellido Varela. Dormí sabiendo, con una certeza que me calentaba el pecho como un abrazo, que el imperio de $600 millones por fin estaba en manos de la única persona que sabía cómo soportar su peso sin quebrarse. Manos que habían cargado cajas en almacenes fríos, manos que habían firmado contratos a las 3 de la madrugada, manos que habían sostenido las de conductores preocupados por sus pensiones, manos que habían construido, ladrillo a ladrillo, un legado que otros querían heredar sin esfuerzo. Mis manos. Mi padre había tenido razón en una cosa. La prueba nunca había sido para Esteban. La prueba había sido para mí, y yo la había pasado con honores. A la mañana siguiente llegué a la oficina antes del amanecer, como había hecho todos los días durante una década. Pero esta vez, cuando entré al despacho que había sido de mi padre, no me senté en la silla de visitante. Me senté detrás del escritorio de roble, el mismo escritorio que Esteban había querido reemplazar con vidrio y cromo.
Pasé la mano por la superficie gastada por décadas de uso, sintiendo las imperfecciones de la madera, los pequeños rasguños y marcas que contaban la historia de la empresa. El escritorio se quedaba, la silla se quedaba, el legado se quedaba, y yo también. Pedro apareció en la puerta a las 6:15, como hacía cada mañana desde hacía 40 años. Traía 2 tazas de café y una carpeta llena de informes que requerían atención inmediata. Me miró sentada detrás del escritorio, asintió una vez con aprobación y puso los documentos frente a mí. «Buenos días, señora presidenta», dijo, y había orgullo en su voz. El orgullo de un maestro viendo a su mejor estudiante tomar el mando. «Tenemos trabajo que hacer», y lo teníamos. Lo tuvimos ese día, y todos los que siguieron. Pero por primera vez en mi vida, el trabajo no era una carga, ni un sacrificio, ni una prueba silenciosa. Era simplemente lo que hacía, lo que era, lo que siempre había sido. La diferencia era que ahora el mundo lo sabía. Si tú también crees que el liderazgo se gana con trabajo y sacrificio, no se hereda por derecho de sangre, dale like a esta historia y compártela con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú le habrías perdonado la deuda a Esteban o crees que recibió exactamente lo que se merecía?